Hola familia, seguimos con el mensaje del mediodía, así que coge tu cuaderno con tu lapicero y apunta la pregunta de hoy, no, el mensaje de hoy también. Dice, la pregunta es, ¿en qué estado cayó el hombre? El hombre cayó en un estado de pecado y de miseria. Entonces, vamos a ver en qué libro está esa palabra y por qué. Entonces buscamos en Génesis capítulo 3, versículo 16. Yo lo voy a leer en la TLA y ustedes lo pueden leer en la de su preferencia y como dice, en la Reina Valera también, no hay ningún problema. Dice, a la mujer le dijo, cuando tengas hijos, haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposa, y él será quien te domine. Al hombre le dijo, ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso, mientras que tengas vida, te costará mucho trabajo a obtener de la tierra tu alimento. Solo te dará espinos que te hieran y la hierba del campo será tu alimento. Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así será hasta que el día en que mueras y vuelvas al polvo de la tierra del cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo y al polvo tendrás que volver. Acá Moisés nos está hablando nos está contando, se podría decir, la historia de Adán y Eva, ¿no? Que ellos tuvieron todo, pero solamente el árbol, que estaba, un árbol nomás, que estaba de fruto prohibido, que no se debería comer. Entonces, por eso que ellos pecaron por culpa de una mujer, se podría decir, de Eva. Entonces, ¿cómo se llama? Comió la fruta y le dio a su esposo y ellos pecaron, desobedecieron a Dios. Entonces, ¿cómo caen en miseria? No, como ellos caen en miseria. Ellos caen en miseria cuando son apartados del Edén, porque Dios al pecar, ver ellos sus pecados, tenía sus consecuencias y tuvo ser que apartado de ese lugar. Entonces del Edén salen en miseria, sin nada, bueno, en una tristeza. Entonces cuando ellos salen de Edén, entonces están nada, tienen que volver a empezar y también poder formar una familia, se podría decir, multiplicar la gente, ¿no? Entonces ellos, tal como le dijo Dios, tal ellos hicieron, pues, ¿no? Eva tuvo hijos y de ahí pues el alimento que ellos tenían que tener era por Adán, pues con el sudor de su frente Adán tuvo que alimentarse, porque en el Edén lo tenían todo, tenían fruto, tenían todo, vivían en un paraíso, se podría decir, pero por culpa de sus pecados ellos han sido apartados y quedaron en la nada, ni poder ejercer nuevamente, ¿no? Entonces para eso vamos a poder leer en Romanos. Vamos en Romanos, yo voy a buscar también con ustedes. Vamos en el libro de Romanos. Romanos. Y ustedes también sigan buscando. Es en el capítulo 3. Romanos. Romanos capítulo 3. Capítulo 3. Y versículo 16. ¿Sí? Dice. A donde quiera que van, todos los destruyen y todos los dejan destrozados. No saben vivir en paz ni respetan a Dios. Dice, o sea, ahí Pablo está hablando a la gente, pues, ¿no? Que vivía en esa época y al ser humano le estaba hablando, ¿no? Que ellos eran, o sea, en su corazón había tanto orgullo, tanto pecado, se podría decir, que ellos insultaban a la gente, hablaban malas, o sea, herían a las personas, ¿no? Tiraban cosas malas también, y entonces a Dios no le agradaba. Y Pablo le decía a esa gente, ustedes no pueden vivir en paz, ¿no? Ni respetan a Dios. No podría decir, o sea, tú hablas por hablar, pero tampoco tienes respeto.
en la persona, ni poder vivir feliz con la otra persona. Si no se maldicen, se insultan, y no puedes vivir eso, no le agrada a Dios, me decía Pablo. Entonces vamos a otro versículo que dice en el mismo libro, que es Romanos. Vamos en Romanos. En Romanos es en Romanos capítulo 5, y versículo 12. Yo también lo estoy buscando como ustedes. Entonces dice: el primer pecado del mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo, y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Acá dice, ¿no? Por el pecado de Adán, los otros morimos, pues, ¿no? El mismo Dios nos castigó porque Adán fue castigado. Entonces nos castigó por culpa del pecado, era la muerte. Entonces los otros morimos, pues llegamos a una cierta edad que los otros morimos, pues, ¿no? Y entonces tanto como ellos también, porque ellos también envejecieron y murieron por culpa del pecado. Entonces los otros también tenemos eso, ¿no? Llegamos en nuestra vida pues a una cierta edad que morimos. Entonces del polvo fuimos y del polvo volvemos también, así dijo pues Dios, ¿no? Entonces vamos en Efesios 2, capítulo 2 y versículo 1. Dice: antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires. Él gobierna sobre todos los malos espíritus y domina a las personas que desobedecían a Dios. Entonces eso nos quiere decir que pues en esa época, ¿cómo se llama? No estaban muertos, se podría decir, pues no, para Dios estaba muerto para ellos, porque desobedecían, pues vivían en pecado, seguía el ejemplo de la mala gente, y entonces desobedecían, ¿no? Y entonces ellos estaban en pecado. Ahora, en esta época, a pesar de que le hemos leído los versículos, nos habla de mucho del pecado, ¿no? Y el pecado causa miseria. Eso fue el causante, ¿no? De todo esto. Entonces, para nuestra vida, ¿qué nos quiere decir la palabra en nuestras vidas? Ahora, ¿no? En espíritu, o sea, cuando nosotros ahorita en espíritu, o sea, estamos muertos, ¿no? Estamos muertos. Pero si nosotros recibimos a Dios en nuestro corazón y vive en nosotros, somos vivos. O sea, estamos vivos realmente. Entonces se va nuestro pecado, ¿no? Y siempre obedeciendo a Dios. Por ejemplo, en esta época, mucha gente, en las noticias podemos ver, mucha gente matan, mucha gente por robar algo también nos siguen matando. Y esa gente no tiene escrúpulos para hacerlo. No tienen en su corazón, tienen tan orgulloso su corazón, tanta maldad por el pecado que hacen esas cosas. Entonces nosotros lo que debemos hacer, ¿no? O sea, en nosotros es buscar a Cristo, ¿no? Buscar, porque Él es nuestra única salvación. Nosotros hemos nacido pecadores, pero cuando Dios nos salva a nosotros, llegamos a ser unas personas vivas, una nueva esperanza. Dios nos da, a pesar que nosotros fuimos pecadores, Dios nos da a nosotros una nueva, o sea, no es una nueva vida, una nueva ver de las cosas. Entonces, eso es el mensaje de hoy, ¿no? ¿Cómo fue el inicio, ¿no? del pecado y qué causó el pecado, ¿no? que nos llevó a una miseria. Entonces, es el inicio de Adán y Eva y que venimos en generación.
Y entonces ese es el mensaje del mediodía, así que practíquenlo en su casa, lleven el mensaje para más personas y compártanlo, ¿sí? Conmigo, hasta la próxima.